El 8 de mayo hay elecciones del CISPREN, somos un gremio provincial, así que parte de poder pensar en el acto electoral como una muy buena excusa para recorrer todo el territorio y hablar de cuál es el CISPREN que pensamos para los próximos años, ¿no? En un momento con muchísimas complicaciones en el ámbito de la prensa y la comunicación en general, con ataques directamente contra los periodistas y las periodistas, con medios públicos que están siendo vaciados, cerrados en algunos casos, o por lo menos sin contemplar la posibilidad de producir información local, y con medios en el marco de la autogestión, que para nosotros son muy importantes porque son los espacios donde ha crecido el trabajo de la actividad de prensa, que también está siendo desfinanciado, FOMECAS que no se cumplen, y bueno, una combinación difícil de ataque a la prensa, de salarios bajo la línea de la indigencia, y de una actividad que nosotros sabemos que tenemos que sostener a como de lugar y que está siendo difícil. En ese marco recorremos la provincia y tratamos que votar el 8 de mayo renueve el compromiso de que la salida es colectiva y que los gremios estamos para pensar entre todos las posibilidades de construir una alternativa a lo que se está viviendo hoy. Nos acompañan integrantes de la lista, de quienes van a formar parte de la lista para este 8 de mayo, para el próximo periodo. Quisiéramos que nos cuenten algunas características especiales que vienen pensando en este tiempo para los desafíos que se vienen, que contaba Mariana. ¿Cuáles son las características especiales de esta lista y por qué se presentan, qué buscan en esa presentación, en este recorrido realizado? Bueno, somos integrantes de la lista blanca Unidad de Participación, que es la lista histórica del CISPREN. En este caso, bueno, es la lista única también. Yo soy Andrés Fundunclián, el PELA, candidato a secretario adjunto. Bueno, Mariana Mandakovich, candidata a secretaria general por un nuevo periodo. El compañero Marcelo Toba Moreira de Calamuchita, candidato a tesorero, trabajador de Radio Nacional. En mi caso, trabajador de La Voz del Interior, y Leda Berlusconi, perdón. Es de la prosecretaria de Interior, o Territorio, en realidad, como lo empezamos a llamar en los últimos años, Desarrollo Territorial, justamente, un poco por lo que decía Mariana, que es esta cuestión de cambiar ciertas cosas que se vienen repitiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de llamar interior de la provincia, cuando sabemos que es un territorio que está muy centralizado en la ciudad de Córdoba, pero buscamos un poco también eso en esta lista y en esta propuesta, ser cada vez más regionales. El CISPREN históricamente tiene varias seccionales alrededor de la provincia y delegaciones también. Bueno, de hecho, Leda es parte de la delegación de Cruz del Eje, que la idea es que también en algún momento se pueda convertir en una seccional, ojalá, bueno. Ahora venimos de recorrida, por ejemplo, en Río Tercero, donde también hay una delegación muy nueva. Venimos de Río Cuarto y Villa María, donde son dos de las seccionales históricas. Venimos también de San Francisco y Arroyito, que ahí había una seccional histórica, que es la de San Francisco, que se terminó transformando en una seccional de todo el departamento de San Justo, porque bueno, también en esta idea de desarrollar más territorialmente, logramos que otros compañeros del departamento empiecen a participar, y bueno, estamos un poco en esa búsqueda de provincializar todavía más el sindicato, en tiempos donde cada vez es más difícil, obviamente por esta cuestión que mencionaba Mariana, de la cuestión salarial y bueno, en general la situación crítica que estamos pasando los trabajadores y las trabajadoras en todas las actividades, pero bueno, en la prensa principalmente, y bueno, donde moverse es muy difícil, por eso también es interesante explorar la posibilidad que dan las nuevas tecnologías, y bueno, también es un momento donde nos tenemos que dar esas discusiones, donde cómo hacer periodismo en este tiempo, qué herramientas. Veníamos charlando un poco de eso también en el viaje,
Bueno, son todos esos desafíos que están y por eso también la lista, de los ejes que tiene es el recambio generacional y ahí están participando de la lista muchos compañeros y compañeras más jóvenes, de menos de 35, de menos de 30 incluso, algunos compañeros y compañeras que se acaban de recibir de licenciados en comunicación y bueno, están haciendo también sus primeras experiencias en el mundo de la comunicación, en los medios autogestionados, como también decía Mariana. En el sindicato tenemos 4 experiencias de medios autogestionados trabajando directamente en el edificio del CISPREN. Bueno, todas esas son cuestiones que nos estamos abordando y que nos parece fundamental seguir trabajando para cada vez llegar con el sindicato y con estas discusiones a más lugares. Sos trabajador, además de representante de trabajadores, sos trabajador de La Voz del Interior, y La Voz del Interior es uno de los medios más grandes de la provincia de Córdoba, históricos de la provincia de Córdoba, pero que también en este tiempo queda atravesado por los desafíos de las nuevas tecnologías y de las maneras de contratar los trabajos, ¿no? Uno imagina o se hace esa idea inicial de un gran edificio de La Voz del Interior en un tiempo donde todos los trabajadores y las trabajadoras se juntaban, iban a un espacio común de trabajo, incluso tenían posibilidades de diálogo, de conversación, y hoy va cambiando un poco eso, tanto en La Voz del Interior, imagino, como en lo que son la creación de distintos medios que trabajan mucho más a distancia, con menos organización de trabajadores y trabajadoras y con principalmente menor afiliación al gremio. ¿Cuáles son los desafíos? Tomo el caso de La Voz, pero sí, los desafíos en ese sentido, en lo que viene a ser el panorama de esto que se conoce como los grandes medios, los medios que tienen muchos trabajadores y trabajadoras. Y creo que el caso de La Voz es como medio un emblema, ¿no? Porque, bueno, por esto que vos decías, que es un medio con más de 100 años y más de 120 años en Córdoba. Y la verdad que estamos viviendo un momento muy crítico en La Voz particularmente, pero una gran paradoja que es la de los últimos meses. La empresa había, de alguna manera, diagramado un esquema híbrido, que es justamente el de teletrabajo y presencial, por esto que vos decías, la cuestión de trabajar en las nuevas formas y demás, y la manera que encontró, que a muchos trabajadores incluso les resolvía, a pesar de no cumplir muchas veces con las leyes que están establecidas con el teletrabajo y demás, pero les resolvía, y ahora justamente para de alguna manera modificar eso, regresaron al trabajo presencial en un edificio que ya es mucho más, o sea, en un espacio físico más chico, donde con la excusa de esto que vos decís, de la proximidad y de esta cuestión, pero en realidad la idea fue complicarle la vida a los trabajadores y que los trabajadores se terminen yendo de la empresa. Estamos con una sangría en este momento en La Voz, y los compañeros lamentablemente ante esta situación de salarios tan bajos y condiciones tan paupérrimas se terminan yendo a trabajar, en muchos casos a trabajar de otra cosa. Y bueno, nosotros estamos ahí también de alguna manera buscando eso, ¿no? Que los compañeros, generando organización para que no se vayan los compañeros a trabajar de otra cosa, porque la actividad, seguimos reivindicando la actividad en estos tiempos más que nunca, me parece. Hay un montón de ejemplos, pero me parece que, para no caer en algo tan puntual, pero me parece que justamente lo que están haciendo los grandes medios es priorizar el negocio, más pequeño en este momento, pero es negocio al fin, sobre todo Grupo Clarín y estos grandes conglomerados de medios que terminan haciendo los negocios también por otros lados y no solamente con los medios en sí mismos. Obviamente son empresas que tienen el monopolio de internet, del cable, de todo un montón de cuestiones de telecomunicaciones que siguen siendo un negocio enorme. Y el medio queda como una herramienta política en muchos casos para esas grandes empresas. Entonces, es un desafío seguir haciendo periodismo ahí adentro, pero también para nosotros es un desafío generar que los compañeros puedan seguir en la actividad y haciendo periodismo de otras formas, de todas las formas posibles que tenemos hoy, desde los medios cooperativos, los medios autogestionados, y generar la organización adentro de esos medios para justamente seguir peleándole, porque la verdad que nosotros ahí disputamos
realmente disputamos con los medios. Disputamos salario y estamos disputando que ellos no se queden con toda la renta y le podamos sacar, tal vez son cifras que para cualquiera son mínimas, pero para nosotros significa un salario un poco más digno en este momento tan difícil. Yo creo que ahí es donde se da una disputa real del sindicato y bueno, por eso también tenemos que seguir fortaleciéndolo. Bueno, la realidad es que los medios vienen sufriendo en general, donde yo vivo particularmente, que es Villa Ciudad Parque, hay una radio que es Radio Comunitaria El Brote, y lo que vienen sufriendo los medios comunitarios, como la radio El Brote, es lo que vienen sufriendo todos, que al caerse las pautas de TELAM, caerse FOMECA, bueno, están sufriendo esa situación, tanto en lo laboral para los trabajadores como en la posibilidad de sostener esos medios. Con lo cual, bueno, ahí hay un tema de que en lo que también es un desafío para nosotros como sindicato, trabajar de ahora en más de cómo plantearnos este desafío de llevar adelante que estos medios subsistan y trabajar, que está como planteo el tema de la pauta, de ver cómo esos medios pueden lograr una pauta equilibrada, digamos, ¿no? Que hay plata, pero la plata se distribuye mal, la realidad es esa, ¿no? Que no es equitativo. Y luego en otros medios que sí, que tienen dueños, que son medios privados, esas relaciones se dan de manera interpersonal y ahí ya va mucho a la cuestión de lo que decide el dueño y ahí es donde también tenemos que trabajar para ver cómo llegar a esos compañeros y poder lograr ¿cómo es? Que tengan relaciones laborales más dignas. Y esa es la situación que se está viviendo en términos generales, como también la posibilidad de medios que, bueno, se van cerrando, porque, bueno, y la relación con los municipios es la que conocemos mucho, ¿no? Que la pauta no termine siendo un cerrojo al trabajo, porque si esa va a ser el tema de la situación de la pauta, no sirve. Es una pauta que se entrega a un medio para que trabaje libremente, no para que responda a los intereses del municipio. Con lo cual, bueno, esa es la parte en la cual creemos que tenemos que trabajar, en donde lograr algunas legislaciones que permitan eso. Se está avanzando en pensar esa idea en términos generales, pero bueno, es lo que atraviesa a la cantidad de medios y de la zona. Y la otra, bueno, también es que es una etapa nueva en esto, si bien el sindicato tiene muchos medios autogestivos y compañeros, además que integran la lista y que son en su gran mayoría ahora, entender que hay que trabajar esta cuestión de que, porque muchas veces en algunos medios comunitarios o autogestivos el planteo de yo no tengo un patrón porque voy a estar dentro de un sindicato, y bueno, trabajar eso, entender que el sindicato sirve de unificación y de unión para la lucha, que es esto. Individualmente nos va a costar mucho conseguir cosas, tanto para los trabajadores de los medios tradicionales y que están en relación de dependencia, y mucho más también para aquellos medios, trabajadores de medios autogestivos y cooperativas. Entonces creo que bueno, hay que trabajar en eso y lograr una unificación desde el CISPREN con otras corporaciones, con otras asociaciones y saber que bueno, todos juntos vamos a lograr esos cambios. Por otro lado, bueno, a mí me toca, que yo soy candidato a tesorero, el sindicato tiene los mismos problemas económicos que tienen todos los sectores, donde estamos peleando por poder sostener una obra social que está siendo atacada también desde el gobierno. Las obras sociales de los sindicatos también está siendo atacada, con la formación de una mutual, porque esto alcance y sirva para compañeros y compañeras del sindicato. Y bueno, en ese trabajo, y esa es la idea de seguir laburando en esta nueva etapa. Y lograr eso, ¿no? Que un mejor vivir para cada compañera y compañero trabajador de prensa, que sabemos que está siendo muy afectando desde este lugar, de que los que están en relación de dependencia, la mayoría, hoy en día el salario básico está por debajo de la línea de indigencia, con lo cual eso es lo fundamental, digamos, que hay que resolver, pero no solo en paritarias. Pues bueno, está la cuestión de salud, está la cuestión de poder lograr los alimentos necesarios, y bueno, ese es el trabajo que vamos a llevar adelante también en esta nueva etapa,
ante un gobierno que realmente no nos la hace fácil, realmente nos hace muy complicada. Y yo desde un lugar también que soy trabajador de un medio público, los medios públicos también yo trabajo en Radio Nacional Córdoba y también, bueno, salarios congelados desde agosto del año pasado y retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y vaciamiento de la programación, que es una de las partes más peligrosas, creo yo, porque hoy Radio Nacional Córdoba tiene una gran parte de su programación que llega de Buenos Aires, o sea que no se transmite desde una radio local, desde no se transmite programación local. Con lo cual eso creo que es lo más grave y donde se nota particularmente el intento de lo que quiere este gobierno con los medios públicos, cuando además, por otro lado, arma un staff de trolls muy grande y bien pagos para informar. Y en términos generales, creo que también una cuestión que nos planteamos en el sindicato es que hay que revalorizar el trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión, porque es lo que viene también atacando. Es un gobierno que dice que en un tuit vos te podés informar y nosotros tenemos que demostrarle que no es así y que está demostrado que no, pero bueno, hay que trabajar sobre este sentido común con el cual están militando ellos. Entonces, bueno, creo que esa es una parte. Y nosotros venimos dando un ejemplo sobre el trabajo del profesional que se está haciendo y sin romantizar el trabajo de la autogestión como salida, sino teniendo en cuenta que los problemas que tiene y los que hay que solucionar a nivel económico, hoy no sabríamos lo que pasó con Pablo Grillo si no hubiese estado la cámara de un compañero de una radio autogestiva filmando ese momento. Entonces, bueno, ahí hay un valor esencial de lo que se puede hacer desde un trabajo, desde un medio autogestivo, o el buen trabajo que se puede hacer también desde un medio de los llamados hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que revalorizar el trabajo de prensa que está muy bastardeado en este tiempo. Una frase del Toba habló del sentido común, ¿no? Y yo me vengo preguntando últimamente cuál es el sentido común. Hemos perdido muchas palabras, muchos conceptos. Nosotros que necesitamos la palabra en todo sentido, la escrita y la oral, se han cambiado los conceptos de algunas palabras, las han robado, entre comillas, y les han cambiado el eje, y el sentido común es una de las frases que nosotros quisiéramos creer que sigue significando lo mismo, pero que me parece que no. Entonces, en el trabajo de prensa, uno de los ejes en los que yo creo fundamentalmente es la formación de opinión. El trabajador de prensa es fundamentalmente un formador de opinión. Por eso un gobierno como este asigna la oficialidad del trabajo de prensa en trolls, porque necesita sostener esa opinión que tuvieron el año pasado para ser electos durante 4 años. Y me parece que ahí hay un eje de trabajo que como agremiados necesitamos volver primero a pensar y luego a ver qué herramientas tenemos para combatir esa disociación que hay en el sentido común. Creo que la militancia en sí, como el concepto que se conocía, se perdió. Por eso cuesta tanto juntarse, tolerar al otro en la diferencia, y se fue reemplazada por la fascinación o el encantamiento, que es un estado absolutamente temporal. Está fascinado un día, un mes, un año, depende cuánto te puede durar un estado de fascinación. A diferencia de un estado de pasión o de militancia que es tu ideología, tu ser, tu ideología, tu forma de pararte frente a la vida. Son dos cosas distintas. Y me parece que nosotros tenemos esa tarea en los medios de comunicación, tenemos que construirnos nosotros primero de nuevo en esos conceptos. Venía discutiendo, estuve en Rosario ayer con unos colegas que trabajan, algunos en medios de los que llamamos hegemónicos y otros en medios autogestivos, y
Y ellos a cada rato, cuando decían la palabra libertad, pedían disculpas. Decían, pues perdón, pero es como la libertad, pero bueno, perdón, no se puede decir más. Y yo le decía, pará, o sea, hay que resignificar algunos vocablos, hay que, como hicimos con la palabra cambio en la época de Macri, tuvimos que resignificarla porque era una palabra que nos pertenecía, digamos, a los militantes y de repente se convirtió en hegemónica, ¿no? Me parece que esa es una gran tarea porque en lo territorial, en la provincia de Córdoba, hubo mucho encantamiento. Hubo muchísimo encantamiento. Y se nota en esas personas que fueron votantes y fueron desarmadores, ¿no? Ahora desarmaron unidades de la FIP, del ARCA, van a desarmar, ayer tuvimos una reunión virtual con la gente del PAMI y de Cruz del Eje y la gente del INTA que está muy asustada. Y esa misma gente que estuvo encantada ahora, y votó este gobierno actual, ahora se está desencantando. Por eso me interesaba trabajar un poco esta idea de no es esperanza, no tenían esperanza. No es que votaron con la esperanza de que era algo distinto, votaron fascinados, con la locura, con la idea de una explosión. Otra vez, algo que ocurre en un momento, no es una construcción. Y me parece que ahí nosotros tendríamos una gran labor sindicalmente, porque si nosotros logramos que esos compañeros de prensa y compañeras de prensa del territorio que se fascinaron, que son muchos, en Cruz del Eje hay 17 radios, por ejemplo, de las cuales 12, de hecho, una muy importante, tiene en su director al presidente de La Libertad Avanza, de Cruz del Eje, ¿no es cierto? Que también en este proceso que enumero de encantamiento, el señor se afilió al CISPREN. Entonces yo pienso, ese señor está encantado con una serpiente, porque si no, si vos tu ideal es ese, no puedes estar afiliado a un sindicato que pertenece a la CTA. O sea, por eso conceptualmente creo que tenemos que laburar mucho ahí, ¿no? Cruz del Eje es una ciudad que se encantó y que se está desencantando despacio, por supuesto, porque la fascinación y el encantamiento, aunque no es esperanza, es un estado de bienestar relativo. Entonces, necesitamos cambiar eso por la esperanza, por una construcción colectiva a largo plazo. Mariana, la unidad de los trabajadores y las trabajadoras es un gran desafío en este tiempo, donde también la atomización está muy presente y vivimos también un tiempo donde más o menos cada una se puede resolver su vida cotidiana con la sensación de que, no es que lo puede hacer, pero la sensación de ir con mi compu y con un cafecito, un mate propio, mi casita, mi departamento, me resuelvo todo e incluso me resuelvo el entretenimiento del fin de semana atrás de una pantalla, pero la unidad de los trabajadores y las trabajadoras creo que es un gran desafío. Quería preguntarte cómo está trabajando el CISPREN en la unidad de los trabajadores y las trabajadoras frente al ataque del gobierno nacional. Bueno, en primer lugar, el CISPREN forma parte de la CTA Autónoma, que su señas de identidad es ser anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, ¿no? O sea, todo lo que podemos decir refleja un Milei en ese sentido, ¿no? Y creemos que hoy, más que nunca, tenemos que dar una respuesta a esto que es construir algo para poder oponernos en términos de que las castas terminamos siendo los trabajadores y la trabajadora en su conjunto. Nosotros podemos hablar en particular de la actividad de prensa, pero la actividad de prensa no escapa a la realidad que tienen todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Tendrá sus particularidades, las podremos analizar, es la parte que nos toca como CISPREN, pero sabemos que de esto no se sale solo en términos de que no vamos a conseguir reivindicaciones solo para la actividad, sino pensamos en una estrategia, y cuando digo esto, lo planteo es que estamos en un momento en donde nos exigen una unidad estratégica. Nosotros veníamos ensayando en mucho tiempo la unidad de acción. Vamos a la calle, no.
Hoy la unidad pasa por la posibilidad de pararnos como clase trabajadora para poder construir un proyecto de país pensado desde nosotros. Creo que cuando recién Leda decía este encantamiento, me parece que Milei fue el que se vayan todos desde el 2001. Hoy tenemos otra característica, ¿no? Más de 20 años después de ese 2001, decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no sale? Y no sale porque son otras las condiciones que se tienen, ¿no? Hoy existen billeteras virtuales en donde el dinero no se acaba nunca, hay todo un sistema financiero que fue también, ¿no?, respuesta del capitalismo en torno a esa crisis que al menos vivimos acá en el 2001 y que se vivió a nivel mundial en distintos momentos, ¿no? Porque si no parece que las cosas nos pasaran solo a nosotros como argentinos, y no nos pasa solo a nosotros. Estamos en un momento grande de crisis del sistema capitalista y nosotros tenemos que tener como trabajadores y trabajadoras la posibilidad de construir una respuesta. Así como se construyó la CTA en la década del 90 para responder a un neoliberalismo como el que proponía Menem, bueno, así también hoy nos exige que nos podamos poder pensar en una unidad estratégica para dar una respuesta a este momento que yo digo que no es solamente menemismo, es un menemismo recargado y que tiene más que ver con aquello que quisieron hacer con el golpe de Estado del 76 y que esa oligarquía más concentrada, más rancia, que cada vez agrupa a un grupo más reducido de que tienen mucha plata y quieren seguir teniéndola, frente a toda una sociedad, a un montón de trabajadores y trabajadoras que tenemos que buscar una salida a eso porque es una necesidad. Entonces, en términos de construir la esperanza, nosotros planteamos que si es necesario tiene que ser posible esa unidad con otros trabajadores y trabajadoras, tiene que ser posible pensar un proyecto de país desde los trabajadores y las trabajadoras en donde podamos volver a reconstruir esa esperanza de que queremos estar bien con nuestro trabajo. Nosotros decimos que nos gusta ser trabajadores y trabajadoras, nos gusta vivir de un salario, nos gusta poder irnos de vacaciones una vez al año, nos gusta poder cambiar el auto cada 10 años, nos gusta poder ir al cine y llevar a nuestros hijos, nos gusta poder comprar libros y poder leer, todas cosas que parecen hoy inalcanzables porque cobramos salarios que están por debajo de la línea de indigencia, que a duras penas nos permite la subsistencia como fuerza de trabajo para seguir comprando lo que necesitamos simplemente para vivir. Y ese salto cualitativo, ¿y qué tiene que ver, no? Porque en nuestro país hubo un golpe de Estado porque había compañeros y compañeras que peleaban por otra sociedad mucha más equitativa, con más justicia social, cuando había un 4% de pobreza. Los intereses que tienen grupos concentrados, que lo que ahora estamos viendo, que la democracia les importa muy poco, entonces ya no la necesitan como excusa. En ese momento estamos como para que podamos pensar en una unidad estratégica que nos permita poder vivir mejor a todas las mayorías. Mariana, Leda, Pela y Toba, gracias por la visita acá en una radio con muchas voces. Sabemos que hoy continúan el recorrido por la zona del norte cordobés. Esperamos que tengan un buen recorrido y bueno, y estaremos ahí atentos para lo que va a ser la elección del 8 de mayo. Gracias a ustedes e invitar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que se afilien al sindicato si no lo están y que no se olviden de venir a votar el 8.